Tenemos aquí a Fernando Díaz Villanueva, historiador, periodista. Lo podréis encontrar en su canal de La Contracrónica. Aunque es mentira, su canal de YouTube se llama Fernando Díaz Villanueva. Tengo otro que se llama La Contra en Directo, tío. La Contra en Directo también. Por culpa tuya que me abría el segundo canal, que lo sepas. Suscribiros a La Contra en Directo porque todos estaréis suscritos, me imagino, que a Fernando Díaz Villanueva, al canal de YouTube principal. El de La Contra en Directo es el que realmente ahora mismo necesita... El que corta la pana ahora mismo. Claro, necesita que la gente con poco pelo además pues se meta también ahí pues para poder diversificar en opiniones y todas estas cosas. Eso. Bueno, vamos. A ver, Fernando. Espera, que dice aquí uno. ¿Y por qué FDV pero no FDVN? Pues no sé, porque me llamo, Fernando Díaz Villanueva. Pues FDV. Claro, pero ellos lo que hablan es dividir el Villa y el Nueva. No, pero van juntos. Ya, pero hay alguien que le parece que a lo mejor podrían ir separados y también sería divertido el apellido. Bueno, la cosa es, ayer estuvimos con Yago, que estuvo hablándonos del conflicto entre Israel y Palestina desde un punto de vista militar, de acuerdo a lo que ha pasado los últimos días, y hoy tenemos a Fernando Díaz Villanueva para que nos dé un poco de contexto histórico, porque Fernando es historiador, para que nos dé un poco de contexto histórico y poder también tener su perspectiva sobre lo que ha pasado los últimos días, que tienen revolucionado pues a toda la política española y no se habla de otra cosa. A ver, Fernando. Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto todos, y pocas noticias se han dado con tanta profusión como esta. Llevamos unos 3 días que no se habla de otra cosa. Yo encantado, porque yo en La Contracrónica básicamente hago información internacional y a mí esto me viene bien, no lo voy a negar. Estaba ya un poco harto de lo de la amnistía y todas estas cosas. Bien, pues ha sido un ataque, lo que hemos visto, un ataque por parte de los terroristas de Hamas que han salido de la Franja de Gaza, echando abajo la valla fronteriza, y una vez dentro del territorio israelí se han dedicado a matar gente a diestro y siniestro y como unos auténticos posesos, como animales. Esto ha puesto en jaque al ejército israelí, también a la propia inteligencia, que ha sido un fallo de inteligencia obvio, y a partir de aquí Israel está respondiendo de forma contundente como era previsible, teniendo en cuenta el poderío militar de Israel, sobre todo si lo comparamos con el que puedan tener estos terroristas, ¿no? Y esto ha ocasionado un agrio debate en otros países, porque ya sabéis que pocas cosas son tan polarizantes, no solo en España, sino en otras partes del mundo, como es el conflicto entre palestinos e israelíes. No es un conflicto nuevo, ni muchísimo menos, ni siquiera este de Gaza. Este se arrastra desde hace casi 20 años, desde que los israelíes abandonaron la Franja de Gaza y ganó allí las elecciones y se hizo con el control de la franja Hamas, que es una organización terrorista. Una organización terrorista que tiene su brazo político, que es el que gobierna la Franja de Gaza. Son islamistas radicales y su intención declarada, en esto no me estoy inventando nada, es borrar a Israel del mapa y echar a los judíos al mar. Entonces eso es lo que tienen. Simplemente, no hay mucho más, y esta vez, bueno, pues han ido un poquito más lejos de lo que venían haciendo. Hasta ahora lo que hacían era atacar con cohetes las ciudades cercanas como Askelón o Sderot, y esta vez han encontrado un fallo de seguridad, les han pillado desprevenidos. Ese día era festivo en Israel, tenía un avión concierto de música tecno muy cerquita, pegado a la Franja de Gaza, a pocos kilómetros. En fin, se juntó el hambre con las ganas de comer, y el resultado pues es el que hemos visto, ¿no? A partir de ahí pues se dejaron llevar de una manera un tanto, pues la verdad, asesina, porque las escenas que hemos tenido ocasión de ver estos días han sido, como bien sabes, lamentables, ¿no? Desde luego, hay mucha gente que inmediatamente cuando se dan este tipo de cosas, por ejemplo, que el Mossad no hubiese tenido la capacidad de reacción que todos esperábamos que el Mossad tuviese, inmediatamente empiezan a tirar del hilo conspiranoico. No, es que probablemente tenían conocimiento de esto, estaban deseando que sucediese y demás, y aparecen todas estas teorías conspiranoicas alrededor de este tipo de incidentes, pero en este caso Israel no tenía ningún motivo por el que un ataque como este le beneficiase para, de alguna manera, tener excusa para absolutamente nada, teniendo en cuenta los tratados internacionales que estaba intentando sacar adelante con el resto de países del mundo árabe. Pero es que a Israel no le interesa. ¿Cómo le va a interesar que maten a su propia población? A Israel el conflicto en Gaza lo único que le ocasiona son costes económicos y disgustos. Si por ellos fuese esto, habría acabado hace ya mucho tiempo, ¿no? Con la Autoridad Nacional Palestina llegaron a unos acuerdos en los años 90, hace ya casi 30 años, en el 94, en el que se reconocía autonomía
a dos zonas, Cisjordania y Gaza, con la intención de que eso condujese en un plazo de tiempo razonable hacia dos estados separados que tuviesen buenas relaciones entre ellos, un estado palestino y otro estado israelí, ¿no? Bien, eso no fue posible porque a lo largo de la década siguiente la situación se complicó bastante, especialmente en Gaza. No tanto en Cisjordania, pero allí ha habido problemas durante los últimos 20 años. La Autoridad Nacional Palestina como gobernante, y esto a los hechos me remito, ha sido un gobernante pésimo. Una de las cosas que han conseguido los de la Autoridad Nacional Palestina es hacer permanecer en la pobreza a su población y en la miseria durante un montón de años. Y además, a raíz sobre todo de la Segunda Intifada, las milicias terroristas palestinas entregaron una orgía de terrorismo. Si nos echamos el reloj hacia atrás y nos vamos al año 2000 o 2001 o 2002, vemos que Israel tuvo una ola de ataques terroristas que fueron escalofriantes. Eso obligó a que las autoridades israelíes construyesen en buena parte de la frontera, tanto con Gaza como con Cisjordania, muros defensivos, o en algunas zonas son vallas, en otras son muros de hormigón, para evitar que estos comandos terroristas se infiltrasen en Israel y sembrasen el pánico, porque, no sé, tú eres muy joven, no te acuerdas, pero yo sí recuerdo en el año 2000, 2001, que llegaba una noticia de que había entrado un tío en Tel Aviv en un autobús y se había volado entero, o en una parada o en un centro comercial. Esto era común, verlo. Y que morían inocentes a punta pala, ¿no? Frente a eso, el único modo que encontraron fue separar físicamente ambas zonas, ¿no? En el caso de Gaza, con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, las relaciones son mejores. Con Gaza son inexistentes. Con Hamás, los propios palestinos se llevan mal entre ellos, los líderes, quiero decir. Los de la Franja de Gaza son de Hamás, como he dicho ya, y los de la Autoridad Nacional Palestina son de Al-Fatah, que es la evolución de la OLP, que se convirtió en la Autoridad Nacional Palestina con motivo de los acuerdos de Oslo. Ninguno de los dos gobiernos es bueno, el de Hamás es mucho peor. Vamos, para que nos hagamos una idea. Sí. En Cisjordania no se celebran elecciones desde hace casi 20 años, desde el año 2006. Y su presidente, Mahmoud Abbas, lleva ahí toda la vida, tiene ya casi 90 años, y se niega a irse, se niega a dimitir, se niega a convocar elecciones. El nivel de vida de estos territorios es bajo. Se culpa normalmente a los israelíes, pero sin Israel estos territorios estarían en la miseria más absoluta, porque buena parte de la gente, una parte considerable de la gente de estos territorios ocupados trabaja en el lado israelí. Si uno va a Jerusalén, no hace más que encontrarse palestinos trabajando en hoteles, en restaurantes, en todas partes. Los encuentras por todos los lados, ¿no? La gente trata de hacer su vida de la manera más operativa posible, ¿no? Y buscarse la vida para ganársela honradamente. Es decir, confundir a los tipos de Hamás con los palestinos es un error. Los palestinos son gente normal, como tú y como yo, que trata de vivir lo mejor que puede y de llevar adelante un proyecto de vida lo más pacífico y razonable posible. Es cierto que allí, por ejemplo, se les educa mucho en el odio hacia Israel desde que son niños. Unos dan curso a ese odio y terminan militando en una organización terrorista como Hamás o como la Yihad Islámica, y otros directamente pasan del tema y siguen a lo suyo. Evidentemente Israel no les cae simpático, por razones además que son fáciles de ver cuando uno llega allí, ¿no? Llama mucho la atención cuando ves y te encuentras en mitad del campo un muro, ¿no? Con unas garitas, me parece que hay el muro de Berlín, ¿no? Unas garitas de vigilancia, militares israelíes armados hasta los dientes, vamos, con chalecos antibalas y tal en la entrada. Pero bueno, la situación está tan envilecida que dices, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tendríamos que deshacer una madeja que está muy enredada. Claro, pero a mí me parece que es importante para la gente el por ejemplo, explicarles cierto contexto que puede haber en esas zonas, porque hablaba antes con Fernanda, no es lo mismo la zona de Hamás, no es lo mismo la Franja de Gaza que lo que sucede en Cisjordania. Es decir, cuando muchas veces la gente habla de cómo son las actuaciones de Israel hacia los palestinos, ¿no? Y siempre hablan de este abuso de la fuerza que utilizaría el Estado de Israel contra los pobres palestinos que estarían siendo masacrados y demás, siempre estaríamos hablando de lo que estaría sucediendo en la Franja de Gaza, no lo que estaría sucediendo en Cisjordania. Claro, el problema concreto que tenemos ahora circunscribe exclusivamente a la Franja de Gaza. No sabemos
si mañana o la semana que viene se va a extender a otras zonas. Esa sería la voluntad y el deseo, seguramente, de los, seguramente no fijo, de los líderes de Hamas, ¿no? También de las autoridades iraníes, ¿no? Que están deseando que Israel salte por los aires porque tienen la misma voluntad de echar a los judíos al mar y de hacer desaparecer el Estado de Israel. No sucede lo mismo con sus vecinos. Mucha gente no sabe o no quiere saber que las relaciones que tiene Israel con sus dos principales vecinos, que son Jordania y Egipto, son muy buenas. Con Jordania incluso hay un tratado de libre comercio desde hace ya un montón de años y pues desde el año 96, creo. Hay empresas israelíes que invierten allí, hay zonas especiales en las que van allí y se establecen, da empleo a miles y miles de jordanos, circulan mercancías a ambos lados de la frontera. De hecho, para Jordania, su principal puerto es Aqaba, que es un puerto que está en el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, pero su segundo principal puerto es Haifa, que es el puerto de Israel. Antes sacaban las mercancías por Siria, pero bueno, ese país está intransitable y entonces gracias a este acuerdo de libre comercio, los camiones jordanos las mercancías jordanas pueden entrar y salir del país vía Israel. Y luego respecto a Egipto, pues desde los acuerdos de Camp David, desde el año 1979, en 1980, establecieron relaciones diplomáticas y no se han interrumpido desde entonces. De hecho, es muy común que los primeros ministros de Israel suelan decir que su principal aliado en la región es Egipto. Bien, estos son los dos principales países árabes que rodean Israel. Ninguno de los dos tiene problemas con Israel. Así que esto no es una guerra árabe-israelí. Claro, normalmente y muchas veces la gente lo que dice, por ejemplo, el otro día había uno, no sé si era en Antena 3 o en La Sexta, hablando directamente de que los israelitas son unos nazis, ¿no? Que lo que quieren hacer es un genocidio sobre el pueblo palestino. Sí. O sea, todos estos discursos, ¿de dónde salen? Es un disparate ideológico, lo de que quieren hacer un genocidio, entonces ¿por qué no lo hacen? Están en posición de hacerlo. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo. Son muchísimo más fuertes, disponen de uno de los mejores ejércitos del mundo, desde luego el mejor de toda aquella región, ¿no? Muy tecnológicamente muy avanzado. Es decir, si quisiesen eliminar a toda la población de Gaza, lo harían, podrían hacerlo. ¿La voluntad que tiene Israel es de la de eliminar a los gazatíes o a los cisjordanos? Pues no, sinceramente, Sergio, no son genocidas los israelíes, ni Netanyahu, ni el que estuvo antes, ni el que vendrá después. Israel es un país muy parecido a un país europeo. Es un país muy diverso, en el que hay una democracia, con todos los defectos que tú quieras, pero una democracia, un Estado de Derecho, se respeta la libertad de expresión, en fin, no es muy diferente a España, pero además el clima es parecido. Uno llega ya a Israel y se encuentra, vale, es cierto, el hebreo es muy difícil, te cuesta leerlo, pero hasta el carácter, ¿no? Es gente muy del sur de Europa, ¿no? Y se tiene, lo que se busca es vivir bien, ¿no? La renta es alta. Israel es un país que podría estar perfectamente en Europa sin ningún problema en todos los aspectos, culturales, económicos, sociales, políticos. No es casual que participen en Eurovisión. Israel podría entrar en la Unión Europea y no llamaría la atención. De hecho, Chipre, que está enfrente de Israel, en el Mediterráneo, a unos pocos kilómetros delante de la costa de Siria, está dentro de la Unión Europea. El Chipre griego, ¿se entiende? Pero acabas de decir hace un rato que tiene uno de los mejores ejércitos del mundo y su política exterior es mucho más dura de lo que se podría esperar en cualquier país europeo. Me imagino que eso tiene que ver con la posición geográfica en la que se encuentran. Lo que tienen es una amenaza continua, ¿no? Primero, durante los primeros 30 años de existencia del Estado de Israel, desde el 48 hasta el 73, 35 años, les invadieron 3 veces y les declaró la guerra 3 veces, la guerra del 48, la del 67, la conocida como guerra de los 6 días, y luego la del 73, que se ha celebrado ahora el 50 aniversario, la de Yom Kippur. Esa fue la última guerra ya árabe-israelí y sus vecinos, los países limítrofes, decidieron dejarlo ya por imposible. Dijeron, bueno, vamos a buscar acuerdos y fueron apareciendo. Tardaron, pero fueron apareciendo. El primero gordo fue el de Camp David, del 79. Hay una foto muy famosa que se ve a Jimmy Carter con Begin y Sadat. Esto le ocasionaría a Sadat que lo asesinasen en un desfile 2 años más tarde, en el 81, en el Cairo. Pero vamos, a partir de ahí los acuerdos con los vecinos se fueron produciendo y en los últimos años Israel, que lo que busca es la normalización, no ya con sus vecinos, sino con todo el mundo, se habían producido algunos avances muy interesantes. Los acuerdos de Abraham, a los que suscribieron Emiratos Árabes Unidos con Israel, y a los que se ha sumado también Bahrein, se ha sumado también Sudán, se ha sumado también Marruecos. La idea de Israel es ser un país normal, ser como Grecia o como España. Es decir, que ocupen su territorio,
nada más, y que procuren pues vivir lo mejor posible, ¿no? Es decir, si Israel se tiene que gastar tanto dinero en defensa, lo hace contra su voluntad. A nadie le gusta vivir en un país armado, a nadie le gusta tener que ir a hacer una mili tan larga. Los israelíes lo que pasa es que son conscientes de que viven sitiados y de que viven bajo una amenaza permanente. Luego, respecto a los palestinos, lo comentaba el otro día en La Contra en directo, los palestinos son víctimas, primero, de los países árabes que rodean Israel. Primero, no olvides que cuando se declara la guerra, le declaran la guerra del 48, se hace un plan de partición en el 47 que se somete a votación en la ONU. Sale por mayoría, con un 60% de los países de la ONU votaron a favor, y se contemplaba un Estado palestino y un Estado israelí, un Estado judío. Eso se había hecho gracias a un informe que habían elaborado 7 países. Entre ellos estaba Suecia, estaba Checoslovaquia, estaba Guatemala también, que habían ido allí, habían viajado, y habían dicho, bueno, lo mejor es que estén separados porque van a terminar llegando a las manos, así que mejor, eso es muy pequeñito. Una parte se la quedan los israelíes y otra parte los palestinos. Ojo, un Estado de nuevo cuño. Allí no había existido nunca el Estado de Israel y tampoco había existido nunca el Estado de Palestina. Palestina había formado parte del mandato británico y antes de eso del Imperio Otomano. Es decir, no había existido nada parecido al Estado palestino, pero tampoco nada parecido al Estado de Israel. Ambas ideas son nuevas. Bien, los israelíes no ponen problemas, proclaman su república, su Estado de Israel, en el 48 y al día siguiente les declaran la guerra. Le declaran la guerra todos los países vecinos, Siria, Jordania, Egipto, y les dicen a los palestinos que se vayan de casa, que ya la recuperarán. Pero les declaran la guerra no con la intención de hacer un Estado palestino ahí, sino de anexionarse, repartirse el mandato británico, repartirse esa zona. Esa era la idea principal. De hecho, durante los siguientes 30 años, partes como son Cisjordania o Gaza estaban dentro de Egipto y de Jordania. Si ves mapas de los años 1960, verás que Cisjordania forma parte de Jordania y que Gaza forma parte de Egipto. Es a raíz de los dos siguientes errores que cometen las potencias árabes, el del 67 y el del 73, cuando esas zonas quedan ocupadas por los israelíes. Y aparece el problema palestino. Los países árabes se desentienden. Bueno, ya no queremos saber nada de este problema, hemos ido 3 veces y las 3 veces hemos perdido, pues vamos a apoyar allí la causa palestina. Es decir, que los árabes del lugar constituyan un Estado. Es cuando se empieza a hablar ya de los dos Estados. El problema que tenían allí era que los representantes de la causa palestina, la OLP, no reconocía a Israel y no quería reconocerla. Es decir, Yasser Arafat y compañía, bueno, el propio Mahmoud Abbas, no querían reconocerla, seguían con la idea de echar a los judíos al mar. Eso tardaron 20 años, hasta que los acuerdos de Oslo, las negociaciones que los que tenemos edad recordamos, empezaron en Madrid, en una cumbre por todo lo alto que se celebró en el Palacio Real en 1991, y era pues acababa de empezar o estaba terminando COU, no me acuerdo, vamos, lo recuerdo a la perfección, vamos, cuando se celebró aquello en el Palacio Real, que vinieron todos los líderes del mundo, vino aquí George Bush y tal. Bien, fue en aquel entonces cuando la Autoridad Nacional Palestina, todavía no conformada como tal, sino la OLP, y el gobierno israelí llegaron a un acuerdo en el que la OLP reconocía a Israel como Estado, le reconocía como que estaba allí, nada más, y que tenían que repartirse aquello. Y es cuando empieza a hablarse de los dos Estados. Esa posibilidad de los dos Estados la han dinamitado una y otra vez los propios líderes palestinos. Nada gustaría más a los israelíes que hubiese un Estado palestino con el que pudiesen comerciar, como comercian con Jordania. Un Estado palestino que viviese en paz y que no supusiese una amenaza para su vida y para su hacienda. Es decir, que la Franja de Gaza o Cisjordania fuesen lugares en paz, con un gobierno estable, donde se respetase la ley y donde se pudiese entrar y salir con tranquilidad, como hacen los israelíes en Jordania, donde se pudiese invertir, en fin. No hay mal que no arregle el capitalismo. Mira, una cosa muy común, voy a leer directamente lo que ha puesto Víctor Ott, pero esto es algo bastante habitual normalmente cuando vemos a la gente que se posiciona en contra de Israel. Es una posición que veo también bastante dentro de la extrema izquierda en España, que estos días, o sea, cuando hemos estado viendo los atentados, pues se ha posicionado básicamente muchos casi del lado de Palestina. Entonces, más allá de la posición que ha tenido una parte de nuestra izquierda, que alguna de ellas está en el gobierno, tengo aquí la pregunta, dice, ¿y por qué Israel
no es un Estado invasor? ¿Por qué a Rusia se le pone de malo, malísimo con una Ucrania y en este caso Israel, que es quien se está comiendo el terreno palestino poco a poco, se les apoya? Esto que está diciendo aquí Víctor Oz 13591, aunque en un principio esta persona en concreto pues no sea alguien excesivamente relevante, pero sí es un argumentario o sí es algo que se ve repetidas veces en redes sociales y demás. Bueno, es que esos son dos casos completamente distintos. Ya sé que los están mezclando porque, bueno, barren para su casa, pro domo sua, ¿no? Las partes de Palestina, llamámoslo así si queremos, para que entonces no se le llamaba Palestina, no había idea de construir un Estado palestino en el año 48, que pasaron a manos de Israel entre 1948 y 1973, combatiendo contra potencias árabes que les habían invadido a ellos, que les habían declarado la guerra. ¿Vale? Ganan terreno. Simplemente es la manera, por ejemplo, que toman Jerusalén en el 67, el centro de Jerusalén. Se lo habían combatido contra unos ejércitos que les habían atacado, pero que no eran los palestinos, era el ejército jordano, el ejército egipcio y el ejército sirio. Y esas guerras las ganaron. Simplemente. No es que... Pero la interpretación, un momento, la narrativa de la izquierda básicamente es: Israel es un Estado inventado, que tras la Segunda Guerra Mundial, determinadas potencias en Europa dicen: vamos, esta zona de aquí, nos la vamos a quedar, no nos la vamos a quedar, se la vamos a ceder al pueblo hebreo para que hagan ahí su película, y a partir de ahí, básicamente, esta gente llega ahí, les quitan a los pobres palestinos sus casas, les echan de sus terrenos y se imponen allí, e imponen el Estado de Israel. Básicamente es la narrativa que tú te encuentras cuando una persona, a lo mejor no demasiado instruida, te habla del conflicto desde un marco de alguna manera victimista en lo que respecta a Palestina. Si tú escuchas a los cantantes de Reincidentes o de cualquier banda de rock promedio en España, te van a decir un discurso parecido. O a Juan Manuel de Prada, que ha hecho un artículo en... O a Juan Manuel de Prada. Que iba repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a ver, ¿qué es un Estado inventado, Israel? Todos los estados son inventados, en algún momento nacen, ¿no? Nada más. Bélgica es un Estado inventado, se creó en la Revolución de 1830, si vamos a eso. Grecia se crea en esa misma época, 1820, 10 años antes. Si vamos viendo, los estados van naciendo de las maneras más peculiares, ¿no? Pero para que un Estado-nación nazca, tiene que haber antes un sustrato. Es decir, no es que los europeos lleguen allí y monten un Estado sobre la nada, ya había población judía. Ya existía población judía, las aliyás, es decir, las grandes emigraciones de judíos europeos a Palestina, la Palestina turca, estoy hablando, otomana, empiezan en el siglo XIX. Tel Aviv ya estaba fundada, Tel Aviv se fundó en 1920. Es decir, cuando se crea el Estado de Israel, Tel Aviv es una ciudad que tiene ya casi 30 años de historia. Y siempre hubo una población judía en esa zona, obviamente, pero vamos, pequeña. Empezó a crecer a partir del siglo XIX, con el nacionalismo judío, Theodor Herzl, un austríaco, un austrohúngaro, que en el momento de apogeo del nacionalismo europeo decide que los judíos no encajan en ningún lado y que quizá tengan que construir su propio hogar nacional. Eso es una teoría de Herzl del siglo XIX, que al principio parece una teoría loca, pero 100 años más tarde, bueno, menos de 100 años más tarde, y después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se convierte en realidad. El problema es que el lugar donde eso se iba a hacer, ya había gente, estaban los árabes, pero los judíos no llegan de un día para otro. En 1947, cuando llega esta Comisión Internacional de la ONU, ya hay muchos judíos en esa zona, en el mandato británico. Bueno, había tantos judíos que hasta les ponían bombas a los británicos. Tenían una organización terrorista, la Haganah, los judíos de la época, para que los británicos se marchasen. La presencia de los judíos en zonas como la costa era masiva. Muchas veces habían llegado allí comprándoles tierras a los árabes, simplemente. El problema empezó cuando empezaron a llegar muchos, o cuando ya vieron que eran muchos. Dijeron, caray, que estos cada vez son más. En aquel entonces, hace 100 años, a principios del siglo XX, el problema es que Palestina no estaba tan poblada como ahora. Hoy tienes millones y millones de habitantes. Solo en Israel hay 8 millones, pero es que entre Gaza y Cisjordania tienes que son 5 millones más. Es decir, estamos hablando de una concentración humana en un espacio muy pequeño, pues caray, muy grande. Pero en el año 1900 había 500.000 de personas allí. Había, digamos, espacio, cosa que hoy, por supuesto, no existe. Así que se trata de crear 2 estados desde cero, no 1, 2. En el año 1947, el Estado palestino y el Estado israelí. El Estado palestino no nace porque las potencias árabes de la zona no le dejan nacer, no porque se lo impide Israel.
Los que declaran la guerra a Israel en 1948 son las potencias árabes de la zona, no los palestinos. No permiten que nazca ese Estado, que se alumbre. Le declaran la guerra y a partir de ahí empieza pues un periodo de 30 años en el que hay otras dos guerras, la de los 6 días y la del Yom Kippur, en las que Israel gana algo de terreno, pero lo gana a costa de estas potencias árabes, no lo gana a costa de los palestinos. Por no hablar de que buena parte de esa población árabe musulmana se integra dentro del Estado de Israel. Estos de la narrativa oficial, los Juan Manueles de Prada y compañía, ignoran que hay 1 millón de israelíes de religión musulmana. Esto no lo dicen nunca. Es decir, que ese mismo Estado acogió, por supuesto, también a los musulmanes, sin ponerles la más mínima pega. Hay un partido musulmán en la Knesset. Esto tampoco se dice nunca. Son palestinos, ¿no? Son israelíes de religión musulmana. ¿Qué es un palestino exactamente? ¿Qué es? ¿Qué es un palestino? También hay israelíes de religión cristiana, ¿eh? ¿Pero qué es un palestino? Pues es un habitante de esa zona de religión musulmana. Podemos hacerlo así porque también hay palestinos cristianos. Tienes esa gente que no, o que estaba en esos territorios y que se quedaron de pronto, para ellos fue un drama porque se quedaron en el 73. Dejaron de ser jordanos y de ser egipcios, que es lo que habían sido hasta ese momento, después de la guerra del 48, y se encontraron como una suerte de expatriados, de sin patria. No tenemos nada. Bueno, pues estamos aquí con una fuerza de ocupación en un país en el que no queremos estar, que es Israel, pero tampoco queremos estar en Jordania porque no nos quiere Jordania y no nos quiere Egipto. Recuerda que la Franja de Gaza está bloqueada por Israel, pero también por Egipto. Esto tampoco se dice. Es decir, los gazatíes no pueden salir por el lado israelí, pero tampoco por el egipcio. La OLP en tiempos fue expulsada de todos los lados. Ningún país árabe la quería. Se tuvieron que ir a Túnez, joder. Nadie las que la quería, empezando por los propios jordanos. No querían nada de eso, sabían que era una fuente de problemas. Es decir, si al final alguien, lo que te decía al principio, los principales enemigos del pueblo palestino, el primero han sido los países árabes de limítrofes, los segundos sus propios líderes y ya en tercer lugar los israelíes, que esto sí es cierto, les han hecho la vida imposible, sobre todo a partir de la guerra del 73. Y por una mezcla de miedo y desconocimiento, pues han ido creando barreras cada vez más grandes. Pero vamos a tratar de traernos ese problema, ya sé que es difícil de imaginar, pero ese problema aquí, a España, a Madrid, que es donde estamos tú y yo. Imaginemos que donde está hoy, donde está Toledo o Aranjuez, ahí hubiese un territorio en el que viviese gente que sale continuamente a hacer atentados terroristas en Madrid. Ojo, Tel Aviv está al lado de la Franja de Gaza, o ciudades como Ashdod pegadas a la Franja de Gaza. Estamos hablando de distancias de 50-60 kilómetros. ¿Vale? Que tuviésemos, que es lo que hay de aquí a Aranjuez, que tuviésemos en esa zona del Valle del Tajo, Aranjuez, Toledo, una pequeña comarca en la que hubiese 2 millones de personas cuyo objetivo sería liquidarnos a todos nosotros y echarnos de aquí porque dicen que nosotros no somos de aquí. Porque claro, esto tendría que entrar en otro debate. Cuando tú dices a un judío o a un israelí, mejor dicho, más que un judío, que esa no es su tierra, ¿cómo que no es su tierra? ¿Cómo que no es su tierra? Si nació allí, su padre nació allí, su abuelo nació allí, su bisabuelo en muchos casos nació allí. ¿Esa no es su tierra? ¿De quién es? Cuando están hablando estos, los Pradas y compañía, están hablando de colonos. ¿Colonos de qué? Si muchas veces son de allí de 4 y 5 generaciones. Son colonos. Es como si nos vienen a nosotros y nos dicen que nosotros somos colonos. Porque esto, claro, aquí estaba el califato de Córdoba y llegaron unos castellanos en el siglo XI y echaron a los moros. Y claro, aquí los Candanedo, los Díaz somos colonos. Que siguiendo esa lógica, claro, siguiendo esa lógica iríamos así. Como me dicen, tú no eres realmente madrileño. Porque claro, te llamas Díaz, como el Cid, tú viniste del norte. No, yo vine del norte, yo soy de aquí, mi padre y mi abuelo. ¿Qué tonterías me dices? Esta es mi tierra. Bueno, pues lo mismo te va a decir cualquier habitante de Israel. Esta es mi tierra, no tengo otra. Y era la de mi padre y la de mi abuelo. Es decir, lo comentaba ayer Alberto Garín en el programa. Quizá en el año 48 había posibilidad de echar a los judíos al mar o de largarles de allí, pero en el año 2023, ¿no? 75 años después. Aparte de que son muchos, es que no tienen otra tierra. Esa es su tierra. Tan su tierra como la de los palestinos. Bien, pues lo que han, mediante desconfianza o... Sí, miedo, porque lo que hay en Israel hacia los palestinos muchas veces es eso, ignorancia, miedo, desconfianza, resquemor. Lo que te decía, si tuviéramos eso ahí abajo, a 50 kilómetros de aquí,
y viésemos que hay atentados terroristas, viésemos su propaganda, que nos pone como animales, nos dice porque les crían en el odio y a los niños. ¿Qué pensaríamos de ellos? ¿Qué pensarías tú de ellos? Ya, probablemente no tendría una buena idea. Otra de las cosas que normalmente suelen argumentar dentro de, ya te digo, estas posiciones que ahora mismo es más habitual leer dentro de coordenadas de la extrema izquierda, también veo a gente dentro de la extrema derecha que se posiciona también en esos, como en esas posiciones, es la de que la superioridad de Israel sobre Palestina es excesiva. Es decir, no podemos hablar de una guerra o de un conflicto entre iguales, ¿no? Hablan como de una masacre de unos hacia otros. Siempre, por ejemplo, te ponen de ejemplo, no es que por cada muerto que hay en Palestina, no, por cada muerto que hay en Israel hay 20 muertos o 40 muertos en Palestina. Por lo tanto, en este caso, unos son los agresores y otros son las víctimas de estas agresiones, y por lo tanto, muchas veces cuando vemos estos atentados que son muy crueles y son muy sangrientos, en realidad simplemente es una respuesta desesperada de aquellos que están siendo sometidos y que tienen derecho a una legítima defensa. Esto es algo que hemos visto incluso en diputados de Sumar estos días, que es un partido que ahora mismo tiene una vicepresidencia en el gobierno. ¿Tú crees que un palestino, y hay miles de palestinos, cientos de miles de palestinos que trabajan en Israel todos los días, que cruza la frontera para ir a trabajar, qué sé yo, a un hotel a Jerusalén? Bueno, cuando estuvimos era con los contraescuchas allí, no sé si habrá alguno viendo. ¿Es verdad que estuvisteis en Jerusalén? Estuvimos en Jerusalén en el mes de mayo. Bueno, el conductor de nuestro autobús era palestino, ¿vale? Y los recepcionistas de nuestro hotel eran palestinos. Gente normal y corriente ahí, con su iPhone, con sus AirPods, que tal, normal, gente normal y corriente. ¿Tú crees que esa gente, cuando según cruzan el checkpoint fronterizo, les apalean? No, hacen su vida, pues hacen su trabajo y ya está, nada más. Esto de que los israelíes atacan a los palestinos por principio no es verdad. No es verdad. Tampoco es verdad lo otro, lo de que los palestinos solo piensan en atacar a los israelíes, ¿no? Es un porcentaje de palestinos pequeño. De hecho, comentaba hoy Alberto en la contra. Ahora que va a entrar Alberto va a estar muy bien porque él te va a dar una aproximación mucho más cercana, porque él conoce muy bien aquel país. Bueno, chicos, Alberto no va a entrar ahora en directo, viene luego y haré una entrevista con él que ya publicaré. Pero no, porque les estás vendiendo la idea. Ahora entra Alberto, ya verás que va a ser rollo de... No lo vais a ver vosotros hasta dentro de unos días. Vale. Bueno, pues ya lo veréis con Alberto, porque Alberto de esto sabe muchísimo, ¿no? Bueno, pues Alberto, os invito a que escuchéis el programa que hemos hecho hoy juntos, porque en esto el tío lo clava porque lo conoce bastante bien. Si la manera en la que él vivió allí, lo pudo ver, la manera en la que ambas sociedades están entrelazadas es mucho más compleja de la que podemos imaginar desde aquí, donde se construye un cuento de buenos y malos, de explotadores y explotados, un cuento muy dialéctico, muy del gusto de la gente de Sumar, muy del gusto de la derechita punky esta lamentable que ha aparecido ahora, muy del gusto de los que están buscando blanco y negro, identificarse ellos con el blanco y el resto son el negro. No es tan fácil. El deseo de la mayor parte de israelíes es que esto se acabe cuanto antes porque condiciona su vida. Y el deseo de la mayor parte de palestinos es que esto se acabe cuanto antes. La diferencia es que los palestinos viven de forma mucho más miserable. Porque están encerrados en sus respectivas zonas. ¿Por qué no abren las zonas? Porque en el momento en que esas zonas se abren o cuando no han estado abiertas, esa minoría de fanáticos empieza a atentar en Israel. No queda otra. En el momento en que levantan, se relajan un poco, bueno, mira lo que pasó el sábado. Les pillaron desprevenidos en la frontera y mira lo que ha pasado. Y cuando dicen, no, es que se debería levantar, quitar el muro. ¿Te imaginas lo que podría pasar? Piensa que una matanza como esta la puedes organizar con 100 personas, ¿eh? No necesitas más. Necesitas unos tipos en unos pickups con armados y ya está. Esto es muchas veces lo que no se suele tener en cuenta, que siempre se está diciendo, no, es que les tienen encerrados. Les tienen encerrados contra su voluntad. Lo ideal sería que no estuviesen encerrados, que allí hubiese una frontera como la que hay entre España y Portugal. Ya está. Bueno, entre España y Portugal ni siquiera hay puesto fronterizo. Y simplemente, y se visasen los pasaportes, y aquí tú hacías pues gloria, y pudiese la gente cruzarla sin problemas, y se comerciase, y hubiese una relación amistosa. No una relación basada en la desconfianza y en el miedo, que es lo que hay ahora. Cualquier israelí teme
lo que viene de allí, porque es que lleva toda su vida viendo atentados terroristas. Y cualquier palestino tiene cierto resquemor hacia los israelíes porque culpa de su situación. Claro, ellos cruzan a Israel, ven el nivel de vida en Israel, el salto de renta per cápita que ven mejores calles, mejores coches, mejores casas, ven que viven mucho mejor. Dicen, nos mantienen en la pobreza, es fácil hacer esa ecuación. Es muy fácil, claro, decir, no, la culpa es de los israelíes que nos han conducido a esta situación. Aplica el sentido común, Sergio. Si tuviéramos lo que te he puesto antes, a 50 kilómetros de aquí, algo parecido a la Franja de Gaza, ¿a ti te interesaría que estuviesen así, sí o no? ¿Te interesaría? No digo ya que te gustase o no, ¿te interesaría? No. A nadie le interesa tener 2 millones de personas pasando necesidad y fanatizadas a 50 kilómetros de su casa y que además te consideran un enemigo. A nadie. Y por supuesto no a los israelíes. Y respecto a los palestinos, a la mayor parte estoy hablando, no de estos tipos manejados por unos clérigos fanáticos y tal, y apoyados de manera directa por muchas ONGs occidentales. A la mayor parte de ellos les encantaría poder cruzar la frontera sin tantos problemas. Poder incluso establecerse en territorio israelí sin que les teman. Es decir, tener una vecindad normal. Ten en cuenta que, como te he dicho, hay 1 millón de israelíes que son musulmanes como ellos. La nacionalidad israelí no es una nacionalidad religiosa, como a veces se suele decir. Que dice, es un Estado, es una teocracia, eso es una gilipollez. No es ninguna teocracia. Aparte de que se pueden practicar todas las religiones, en fin, a la vista está, es que cualquiera puede ser israelí, tenga o no tenga religión. La mayor parte de los israelíes son tan judíos como tú y yo somos cristianos. Es decir, tienen una religiosidad muy superficial. Bueno, pues celebran las fiestas, observan ciertas festividades como tú y yo observamos la Navidad y cosas así. Y si alguien se casa, pues vamos a la iglesia el día de la boda. Y si tenemos un fallecimiento en la familia, pues le hacemos un funeral católico. Pero esa es la religiosidad del israelí promedio. Luego es cierto que hay una minoría de hashídicos, de gente muy religiosa entre los judíos, estos que se ven por Jerusalén con las coletillas y esos gorros tan curiosos, pero eso de nuevo es una minoría. Y además muchos de esos hasídicos están en contra también del Estado de Israel. De hecho, anda por ahí toda la dolcitada y los podemitas andan sacando vídeos de hashídicos en distintas partes del mundo atacando al Estado de Israel. Claro, no les gusta, eso les parece un pecado el Estado de Israel. Consideran que el Estado de Israel va contra la ley de Dios, que es un Estado laico. Pues ¿dónde se ha visto un Estado laico? Es decir, hay entre los ultraortodoxos judíos o algunas sectas de ultraortodoxos judíos y los fanáticos islamistas, hay una comunidad de intereses, como podemos ver. El tema, como puedes apreciar, es más complejo de lo que parece, desde luego mucho más que el cuento de buenos y malos que nos andan colocando pues los medios partisanos, ya sabes cuáles son, es decir, los que toman partido pase lo que pase, los tuiteros indocumentados que andan buscando que lo que pasa en el otro lado del mundo lo puedan utilizar en clave política en nuestro país. Porque al final esta movida se está utilizando para atacarse mutuamente, no sé, en clave nacional. No sé si te has dado cuenta. Pero yo tampoco entiendo cómo conviene por ejemplo, a un partido en el que está la vicepresidencia del gobierno, ahora quieren pues conformar una coalición progresista, lo que tú cojones quieras, y de repente estamos siendo bombardeados con imágenes en las que se ven las masacres que han perpetrado los terroristas estos de Hamas cuando han entrado ahí, que la verdad, si te metías en las redes sociales y buscabas Israel o mirabas noticias relacionadas con el conflicto, lo que te encontrabas eran vídeos muy desagradables, pues con señoras y señores y niños pues ejecutados en la parada de un tren, que si lo de el festival este de música, que también entraron y secuestraron a chicas jóvenes, mujeres también, que estaban pues con los cuerpos tirándolos de un lado a otro y todas estas cosas, y que de repente pues veas a los líderes de una parte de la izquierda y a muchos de sus diputados, algunos de ellos simplemente siendo equidistantes y pidiendo el fin de toda la violencia o condenando cualquier, ¿sabes? O mandando la solidaridad a todas las víctimas y todo esto, hasta algunos que directamente, cuando eso le está pasando a Israel, decir, no, viva Palestina libre y abajo la ocupación de Israel y esto por un lado y esto por el otro. Quiero decir, al final no es algo que digas, hostia, se están sumando a la ola de demagogia, no, se están posicionando
hacia algo que de una manera contraintuitiva uno pensaría que les va a perjudicar, porque las imágenes que estamos viendo de las masacres que se han dado en Israel son brutales. Bueno, su relato ideológico les impide ver más allá. Parece que no les conoces, nada más. Es decir, ellos ya parten del cuentecito, unos son buenos, otros son malos, tengo bien detectados quiénes son buenos y quiénes son malos, y pase lo que pase, aunque hayan perpetrado una auténtica masacre de civiles, que por cierto, ha quedado grabada porque los terroristas se encargaron en pleno furor con lo que estaban haciendo de grabarlo ellos con los móviles. Buena parte de las atrocidades que han cometido las han documentado ellos mismos. Es una cosa que te vuelves loco, para que te hagas una idea de lo fanatizados que están. Acababan de violar a una mujer y lo grababan. Acababan de matar a no sé cuántos y lo grababan y lo subían ellos a la red. Esto para que te hagas una idea de cómo están. Bueno, pero les ha dado igual. Ellos tienen que Israel, bueno, lo tengo claro. Aquí el bueno, aquí el malo y ya está. No hay más. Vale. Vamos a seguir con más. ¿Es posible hablar de que en los últimos años, en los últimos 20, 30, 40 años, échate atrás el tiempo que quieras, sí que se pueden haber producido abusos por parte del ejército de Israel sobre algunas poblaciones palestinas? Sí, claro que se han producido, por supuesto. Eso no lo niega nadie. Los israelíes, y esto no hay más que verlo, ir allí. Es decir, esto no son cosas que no hace falta ni que las leas, que en cuanto estás allí lo ves con tus propios ojos, ¿no? Ves cómo los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, viven en cierta medida enjaulados. Viven enjaulados. Y dices, ¿y esto por qué es así? Pues porque los otros tienen miedo. ¿Los otros tienen razones para tener miedo? Sí, tienen. No sé si has visto una muy buena serie que ponen en Netflix que se llama Fauda. Pues te la recomiendo. Es una serie dramática, es decir, de ficción, pero está muy bien hecha. Y ves la desconfianza con la que se miran y con la que viven. Bien, ¿qué genera ese miedo y qué genera esa desconfianza mutua? Bueno, pues muchos años de desencuentros y sobre todo la lacra del terrorismo. Si es que, caray, en España hemos vivido con terrorismo, sabemos lo que es. Sabemos lo que es y sabemos lo que genera y cómo parten las sociedades en dos. De aquí parece ser que, no sé, estamos viviendo, qué sé yo, en Dinamarca, donde nunca ha pasado nada, ¿no? Joder, lo que tuvimos una banda terrorista bueno, al menos desde Madrid no nos lo explicábamos, cómo en el País Vasco, en los pueblos, la gente no hablaba, a pesar de todo lo que estaba pasando, pues porque tenía miedo. Pues este miedo, elevado a la enésima potencia, es lo que se ve aquí, ese miedo, esa desconfianza, en fin, y entonces pasa algo y los otros sobreactúan y efectivamente cometen abusos. Claro, por supuesto que el Estado de Israel, las autoridades del Estado de Israel se han equivocado muchísimas veces. Yo no estoy diciendo que sean ni mucho menos una especie de seres de luz, ¿no? Que todo lo hacen bien, para nada. Lo que sí he dicho, y lo seguiré diciendo, es que el Estado que han construido en un lugar del mundo en el que no abundan ni los países prósperos ni los países libres es digno de admiración. Ojalá los líderes palestinos, hace 30 años, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, hubieran tenido la misma altura de miras, hubieran apostado por el desarrollo de su pueblo. No estaríamos hablando ahora de un muro, no estaríamos hablando más que de palestinos en un Estado palestino entre Cisjordania y Gaza y un Estado israelí en el resto. Y no habría atentados terroristas, y no habría ese miedo. Es decir, el habitante de Tel Aviv o de Haifa o de Beersheba no tendría miedo a que un palestino fuese a poner una bomba. Y los otros, los palestinos tampoco odiarían a esos habitantes de Tel Aviv o de Beersheba. Simplemente dirían, bueno, pues somos vecinos. De la misma manera que nosotros miramos a los portugueses y no les miramos con odio, sino como nuestros vecinos, o a los franceses. Nada más. Y esto se ha ido, bueno, pues con los años, cada vez haciéndose más, se ha ido enquistando, bueno, como todos los problemas enquistados, ¿no? Hace poco acaba de terminar la movida de Nagorno-Karabaj, otro conflicto enquistado. Es que desde hace menos años, solo 30 años, el de Israel es mucho más antiguo, ¿no? Estamos hablando de que desde que se constituye este Estado como tal es en el año pasado 75 años, ¿no? Pero bueno, la teoría de Alberto es que esto durará muchos años hasta que llegue un momento en el que simplemente no tenga sentido y los palestinos tengan que asumir que Israel existe y que seguirá existiendo. El gran drama aquí es que hay una parte, cuando los de Sumar o los de tal te salen muy farrucos diciendo hay que apostar por los dos estados, si es por lo que apuesta el gobierno israelí, por los dos estados.
Lo vienen diciendo desde hace tiempo. Queremos que los palestinos monten un Estado con el que nos podamos llevar bien. Lo que no podemos consentir es que organicen bandas terroristas como Hamas o como la Yihad Islámica o como los de Hezbollah en el norte, que se dedican a bombardearnos, a lanzarnos cohetes y a volar autobuses. Ojalá estos líderes palestinos descubriesen de una maldita vez que todo pasa por respetarse mutuamente, por compartir aquello, porque haya dos estados, nada más, simple, que haya dos estados que se relacionen de manera amistosa. Bueno, pero después de lo que hemos visto este fin de semana, ¿qué es lo que podemos esperar que vaya a suceder a corto o medio plazo? Lo que podemos esperar a medio plazo es lo mismo que hemos tenido. Los israelíes tendrán todavía más miedo, porque ponte en su piel, ¿no? Y los gazatíes todavía más odio, después de las represalias, ¿no? Vamos, pero la solución tiene que partir, está desde 1994 en el terreno palestino. Iban por buen camino, insisto, iban por buen camino. La idea de constituir la Autoridad Nacional Palestina, eso era el germen de un futuro Estado palestino que se frustró por culpa de la propia Autoridad Nacional Palestina y especialmente de Hamás en la Franja de Gaza, que a partir de 2007 ya coge vida propia. Y bueno, forman allí pues 360 kilómetros cuadrados con 2 millones de personas, montan un régimen cuya único objetivo es acabar con Israel. Y como no pueden acabar con Israel, pues hacerles la vida imposible a los israelíes. Eso es lo que está apoyando Pablo Echenique. Eso es lo que está apoyando Pablo Iglesias. Eso es lo que está apoyando Juan Manuel de Prada. Eso exactamente. No ninguna otra cosa. Que no vengan de dos estados, y eso ya lo defiende Israel desde hace tiempo. Y en el momento en el que eso sea posible, pues caerá el muro, empezarán a vivir de manera pacífica, los israelíes a la vuelta de 2 generaciones habrán perdido el miedo, los palestinos a la vuelta de 2 generaciones habrán perdido el odio, y ya está. Y entre unos y otros, pues convivirán de la manera más pacífica y más constructiva posible. No es la primera vez que 2 comunidades están enfrentadas a muerte. Recordemos lo de los alemanes y los franceses durante buena parte de los siglos XIX y XX, ¿no? Y mira, hoy son íntimos, alemanes y franceses. Nadie en Estrasburgo está mirando al otro lado del río por si los prusianos van a venir. Y nadie en Alemania está pensando en apoderarse de Alsacia. Ni piensa mal de los franceses, al contrario. En el fondo, es seguir las cosas buenas que ha hecho Europa a lo largo. Ya sé que te van a venir los Juan Manueles de Prada y compañía diciéndote que la Unión Europea y que Occidente es todo lo malo. Pero no, en Occidente las cosas se han hecho bien. Somos países en paz, con gente en paz que no anda con odios, que respetamos a nuestros vecinos y procuramos llevarnos bien con ellos. La lógica de la guerra y del enfrentamiento la encontramos en socialistas y en nacionalistas, es decir, Adolfitos y Podemitas. Nada más. En eso es donde la encontramos. Nada, vamos, a lo mejor tienes algún Adolfito por aquí. El directo en contra de los Adolfitos y de los Podemitas. ¿Te acuerdas a que me armaron aquí por lo de Francia hace un par de meses? Bueno, pero es que no puedes evitar que siempre haya alguien. A ver, hay gente, lo que está diciendo más o menos es que la gente entiende que en lugar de lo que tú dices, de alguien, por ejemplo, antes te llamaba cínico con lo que acababas de decir de Israel, porque lo que ellos defendían es no. Israel realmente tiene una pulsión expansionista. Israel realmente lo que quiere es imponerse ahí como un único estado y cargarse todos los restos de Palestina que pueda haber. A ver, Sergio, si tuviesen una pulsión expansionista se habrían quedado con el Sinaí. Recuerda que en la Guerra de los 7 días Israel avanza hasta el Canal de Suez. Ellos devuelven el Sinaí. No quieren saber nada del Sinaí. Es decir, cuando se han quedado con algo es por motivos de seguridad. Esencialmente los altos del Golán, por ejemplo, los tienen ocupados porque amenazan desde ahí arriba al mar de Galilea. Es decir, esa idea de que es expansionista, bueno, si su voluntad fuese exclusivamente expansionista, ¿por qué cuando invadieron el sur del Líbano no se lo quedaron? Podrían haber invadido Jordania en su momento y tampoco se la quedaron. La voluntad de los israelíes, de la mayor parte, evidentemente siempre vas a encontrar un belicista y un imbécil, pero la voluntad de la mayor parte de israelíes es vivir en paz. La voluntad de la mayor parte de palestinos es vivir en paz y tener una vida próspera y tener expectativas en la vida. Bien, a los palestinos, la segunda parte, la de tener expectativas en la vida,
sus líderes se la han hurtado. A los israelíes afortunadamente no, porque es un país bastante libre y uno puede tener una vida lo más plena posible. Cosa que los palestinos nos pueden decir lo mismo. Sí, que eso de que es expansionista, ¿en qué? Si fuese expansionista, seguirían las tropas israelíes en el canal de Suez, que además aquello era fácil, porque total, el Sinaí está prácticamente deshabitado. Podrían haberlo colonizado completo, si fueran expansionistas. Si realmente fueran eso. Evidentemente vas a encontrar siempre un idiota, ¿no? Que te diga, sí, Israel, el gran Israel tiene que llegar hasta Bagdad, qué sé yo. Dicen por aquí, son expansionistas, los altos del Golán no les pertenecen y Cisjordania pierde terreno. Los altos del Golán se ocuparon, por lo que ya te he dicho, como medida estratégica. Los altos del Golán se llaman altos del Golán porque están en alto y se ve el mar de Galilea, el mar del lago Tiberíades, y les bombardeaban desde allí los sirios. Ya sabéis que en la guerra, esto lo tienes en Sun Tzu, contar con la posición elevada es fundamental. Pero bueno, vamos a ocuparlos porque es que estos cabrones nos atacan desde arriba. Así que vamos a ocuparlos y a crear una zona de seguridad. Esa es la razón por la cual, por cierto, los altos del Golán no vive casi nadie, ¿eh? Es una zona prácticamente deshabitada. Y después, respecto a las zonas de Cisjordania que han sido ocupadas, bien, eso ha sido una de las decisiones más controvertidas y a mi juicio más erróneas del Estado de Israel, permitir asentamientos en Cisjordania. Esos han sido los errores, mira, del Estado de Israel. Un error garrafal, que además ha sido motivo de infinidad de problemas. Estos asentamientos israelíes que se han ido poniendo por Cisjordania. Tiene esos asentamientos en un tratado de paz, no sé si todos, pero muchos de ellos deberían ser desmantelados. Y además hacen bien los palestinos en exigirlo, que esos asentamientos se desmantelen. Es decir, que toda Cisjordania y todo Gaza ya está en manos palestinas, pase a manos palestinas y se llegue a un acuerdo. Pero es que esto no va a ir de un día para otro. Estos fenómenos, estos procesos sociales tienen mucha inercia, a veces de una, de dos, de tres generaciones, ¿no? Ya, pero la gente no... O sea, yo creo que en esto las posiciones están lo suficientemente enquistadas y los relatos están lo suficientemente establecidos como para que sea muy difícil cambiar la perspectiva que tiene la gran mayoría sobre esto. Por ejemplo, dice aquí uno, jeje, aquí tenemos la prueba de por qué esto no acabará nunca, a un estado como Israel que lleva invadiendo 60 años a Palestina y aquí nuestro amigo Villanueva dice que no son expansionistas. Es que te tienes que reír. ¿Sabes? Incluso esa soberbia con la que te dicen que no... Romeo, es Roca Música. Lo que me tengo que reír es de ti, Roca Música, porque eres un indocumentado, básicamente. No te has enterado de nada de lo que hemos estado hablando aquí. No son 60 años, son 75 los que tiene el Estado de Israel, y durante buena parte de esos 75 años no luchaba contra los palestinos, sino contra los países árabes del entorno. Además, se los lleva invadiendo y no termina de conseguirlo, a pesar de que Cisjordania tiene apenas 3.000 kilómetros cuadrados. Pues nada, eres un indocumentado, Roca Música. ¿Qué le vamos a hacer? Tú sigue a lo tuyo. Seguramente este tiene pinta de ser Adolfito. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Bueno, a ver, Fernando. Me tengo que ir, tío, que me tengo que tirar. Ya he dicho, antes yo creo que habías terminado la frase de una manera totalmente épica y de repente nos hemos liado a leer algunos comentarios y esto se ha ido enrocando. Adolfitos everywhere. Bueno, Fernando, tío, muchas gracias por pasarte por aquí. Luego, ya te digo, vendrá Alberto Marín, pero vendrá out of life, ¿vale? Fuera de directo. Yo solo te digo que vas a recibir una cosa llamada rayo garinizador. ¿Tú no sabes lo que es eso? ¿Rayo? Garinizador. Vale, ¿qué es eso? El rayo garinizador te deja paralizado, así de primeras. Y luego, a partir de la paralización, ves cómo la sabiduría entra en tu organismo. Vale. ¿Vale? Así que, ¿estás preparado para el rayo garinizador? ¿Garinizador o galinizador? No, garinizador, coño. Es garinizador, claramente. Vale, ahora que no nos está oyendo, pues tú se lo puedes decir de coña, decirle, oye, Alberto, mucho cuidado con el rayo garinizador, ¿eh? Pero bueno, pues nada. Como la blancoteridad, tío. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte, Fernando. Mucho. Muchas gracias por pasarte. Chao, chao.